La noticia más del Cablegate. La embajada estadounidense en Madrid reporta al Departamento de Estado que han hablado con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que no prospere una investigación sobre la presunta ejecución de crímenes de guerra y torturas en esa misma cárcel de Guantánamo. Esto dice la publicación. Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón. Ahora entonces me gustaría pasar al tema del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, también según estas comunicaciones, que no tenía la intención, que le molestaba abrir la causa, según lo que reportan estos funcionarios de la embajada estadounidense en Madrid. Es decir, e incluso son muy concretos en decir que ojalá no le tocara al juez Garzón el tema, que ojalá él no tuviera que asumirlo. Frente, digamos, a esa revelación, el gobierno y los encargados de la política exterior de España tendrían o no que dar algún tipo de explicación, diputado Moscoso. Bueno, la noticia también es un buen ejemplo de cómo se crea un globo mediático con una noticia que, analizada en frío, si es que fuera verosímil, realmente no contiene elementos tan preocupantes. Estamos hablando de una supuesta conversación de una embajada con un fiscal. Hay que recordar que en España la Fiscalía es un agente judicial dependiente del gobierno con jerarquía en sus actuaciones y que no estamos hablando para nada de una actuación ni de una supuesta conversación con un juez o con el Poder Judicial, que son los que deciden. E incluso la noticia, el propio fiscal Zaragoza, si es verdad lo que se está diciendo, él dice que ojalá tal y cual, con lo cual está demostrando que no tiene ningún grado de supuesta capacidad de influir en lo que se está comentando, sino simplemente son supuestas opiniones. Yo creo que esto es el fiscal Zaragoza el que tiene que opinar, y hoy no sé cuál ha sido su respuesta, en qué sentido ha sido. Yo supongo que ha sido desmentirlo, pero incluso tomándolo en sentido estricto demuestra que la grabación o el contenido de este documento no contiene ningún elemento preocupante, porque en España, por suerte, como en los países democráticos, tenemos un Poder Judicial independiente y el fiscal Zaragoza no forma parte del Poder Judicial porque es un fiscal y no un juez. Es que dice tres cosas comprometedoras, diputado Mariscal del Partido Popular. Dice que no tendrá, que le dice al de la embajada que no tendrá otra opción más que abrir el caso, como que pese a que no quiere, que no tenía prisa para proceder y que en el caso de que Garzón lo pidiera, él apelaría, es decir, como un malestar porque le toque abrir esa investigación, y diciéndole eso a alguien de una embajada, según lo que dice ese señor de la embajada, ¿no es muy delicado, no es muy grave frente a un tema, vamos, que tiene que ver con uno de los elementos más impactantes o más dolorosos dentro de los derechos humanos, que es la tortura? Ya, pero volviendo a lo que decía antes, es extremadamente grave lo que comentas, es grave, pero insisto en lo que decía antes mi compañero. En España prima la separación de poderes. En este caso el poder de la Fiscalía es independiente del gobierno, y el turno de aceptación de casos es rotatorio, es decir, la capacidad de influencia del fiscal sobre que le toque o no le toque un asunto, en este caso hablábamos de lo que hablábamos en este momento, es inexistente. No hay capacidad para poder aceptar o no aceptar un caso, te toca por turno y ya está. Es decir, y además en este caso, habiendo separación de poderes, la capacidad de influencia por parte del Ministerio de Justicia es inexistente. Entonces yo creo que esto, una vez más, es una posición más que desde luego le quita verosimilitud a lo que estos documentos reflejan. Otra noticia, otro telegrama diplomático filtrado por Wikileaks, según el cual el 27 de febrero de 2009 la sección de intereses de Washington en La Habana puso en alerta al Departamento de Estado sobre la presencia de integrantes de los señalados grupos terroristas Z, FARC y ELN en Cuba. Sí, tenemos reportes confiables que indican la presencia del ELN, las FARC y ETA en La Habana. Dicho esto, no hay indicios de que puedan cometer operaciones terroristas en Cuba. Las actividades específicas de estos grupos son ampliamente desconocidas, pero el Post pudo comprobar que miembros de ETA que asisten a las FARC han pasado tiempo en Cuba. Sigo con usted, diputado Guillermo Mariscal del Partido Popular. Entonces, en este punto concreto es verdad, es el fiscal, es un poder independiente y ellos tendrían que dar las explicaciones, pero en el caso ya de también el otro documento en el que está confirmado que hay miembros de ETA en Cuba, ¿sí tiene algún tipo de posibilidad de intervención del gobierno o tampoco?
Naturalmente, es decir, esto en España, tras el trabajo de investigación extraordinario que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado han realizado, se ha llegado a la conclusión de que existen claras informaciones que hablan de una colaboración y connivencia por parte del gobierno de Venezuela con un terrorista, en este caso Arturo Cubillas, al que desde el Partido Popular y además del gobierno de España, desde el propio Congreso de los Diputados, hemos demandado el cumplimiento de la orden judicial de búsqueda y captura sobre esta persona, que es el actual jefe de seguridad del INTI, en la entidad encargada de la expropiación de tierras que se está produciendo en Venezuela de españoles, fundamentalmente de canarios. Es decir, es un tema que además está procesado, la presencia permanente de ETA en América Latina y sobre todo Cuba como un foco de esa recepción de etarras. ¿Qué debería hacer entonces el gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores? ¿Pedirle a Cuba que le capture esos etarras o manejarlo de una manera como si no existiera el problema? Diputado Moscoso. A ver, la presencia de etarras en América Latina surge de dos raíces distintas. Por un lado, en su huida permanente para buscar cobijo en estados donde hasta entonces no se les perseguía con el ahínco que se les ha perseguido en Francia, en Portugal o en otros lugares, lo cual es normal en una organización terrorista, y allí donde van y allí donde se les localiza, el Estado español coopera con los gobiernos donde se cree que están para su captura, y en esto no hay excepción. Todavía no existe un solo país del mundo donde haya habido etarras y no se haya colaborado con el gobierno en cuestión para su captura. Esa es una cuestión. Y luego existen países, como es el caso de Venezuela, donde existen etarras desde los años 80 que están allí porque el gobierno español le pidió al gobierno venezolano que los acogiera en un destierro controlado para intentar de esa manera contribuir al desmantelamiento de la banda armada. El gobierno español está colaborando con el gobierno venezolano. En este momento, el caso del supuesto etarra Cubillos, se está pidiendo claramente al gobierno venezolano que o lo extradite o lo procese en Venezuela, porque si es ciudadano venezolano tendrá que procesarlo el Estado venezolano, y si no tendrá que extraditarlo, pero en cualquier caso este señor no va a escapar de la ley. Y en ese sentido queremos, como gobierno español y como Partido Socialista, en mi caso como parlamentario, exigirle al gobierno venezolano que se hace la máxima colaboración, como se hace con cualquier otro gobierno del mundo donde haya etarras. Se ha colaborado con Francia, se ha colaborado con Portugal y se ha colaborado con muchos países en la búsqueda y captura de etarras. Y allí donde se identifica que hay o donde se investiga que puede haberlos, se colabora. Y si hay etarras o se ha demostrado en algún otro país, desde luego se intentará colaborar con los estados, con los gobiernos para expulsarlos de esos países.